Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Estamos transmitiendo desde la Puerta de Oro de Colombia, Barranquilla, para toda América Latina y el mundo, gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Aquí en Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Viernes 7:30 de la noche en vivo, martes 9 de la noche en diferido, aquí por www.rcpc.co. Acompañados hoy por Jesús Barón, Juan Manuel Pombo, Salim Jacir, nuestro compañero Jorge Isaac y quien les habla, Neil Barrios. El tema que compartiremos con ustedes hoy, la verdadera cara de un falso profeta. La verdadera cara de un falso profeta. Esto es lo que vamos a compartir con todos ustedes hoy. Cómo identificar a un falso profeta, cómo protegerse de un falso profeta. Porque recordemos que hace un tiempo, en una profecía exacta de Jesús, escrita en Mateo 24:23, él advirtió que se levantarían falsos cristos y falsos profetas e intentarán engañar aún a los escogidos. Hay otras citas que señalan justamente que viviríamos un momento en el que llegarían unos personajes con un falso mensaje. Y si eso fue anunciado como profecía por el mismo Jesús, entonces tenemos que tener la habilidad de comprender dónde y cómo son estos personajes. Esta es la propuesta para el día de hoy. Recuerden que pueden participar en el chat de nuestra página www.rcpc.co y también estamos transmitiendo en Facebook Live a través de la página de Radio Cultural Planeta Conciencia en Facebook. Allí también nos pueden escribir, nos pueden saludar en vivo y en directo. Saludo a Salim, bienvenido Salim a Descubriendo. Hola Neil, un saludo para la mesa de trabajo y para toda la audiencia que ya se conecta desde el Facebook, desde la página de la emisora, esperando el desarrollo del tema que traemos hoy, que va bastante acorde, ¿no?, al tiempo en que vivimos, donde se han levantado un sinnúmero de filosofías, de religiones, de supuestos contactos de hombres, ¿no?, que dicen tener mensajes, ¿no?, de esperanza para la humanidad y muchas cosas que se ven a diario, pero es importante hacer ese filtro y hoy vamos a entender unas herramientas muy importantes para poder hacerlo, ¿no?, para poder distinguir cuándo puedo ser víctima de un falso profeta. Así que sean todos bienvenidos. Bienvenido también, Juan. Bueno, un saludo para los compañeros de aquí de la mesa de trabajo y también para todos nuestros queridos oyentes. Vamos a estar hoy ahondando más un poco en la importancia de esto de los falsos profetas debido al tiempo en el que nosotros nos encontramos. Cabe aclarar que hay que aclarar, valga la redundancia, este tema para estar muy atentos a los acontecimientos que van a ir pasando. Jorge, bienvenido a Descubriendo. Buenas noches, Neil. Buenas noches a mis compañeros aquí y a todos los oyentes de las diferentes plataformas que nos escuchan hoy. Y bueno, un tema bastante, digamos, candente, un tema que desde el comienzo de la humanidad se ha venido hablando sobre los profetas y que hasta el sol de hoy todavía muchos rondan y ondean por ahí hablando de que son profetas, de que traen profecías, y pues hoy investigaremos quiénes son los verdaderos profetas y quiénes son los falsos. O por lo menos encontrar herramientas que nos ayuden a distinguir personalmente cada uno de los casos, ¿verdad? Así es. Eso es lo interesante de fondo. Jesús, bienvenido a Descubriendo. Buenas noches, a Neil y a nuestra mesa de trabajo y a los oyentes. Sí, un tema interesante en el día de hoy, la cara de la mentira, la cara del antifaz, que dicen ser y no son. Esos son los famosos falsos profetas, ¿no? Hay que identificarlos y vamos a ver qué nos trae el programa de hoy para hacer un acercamiento a esa identificación. Bueno, también un saludo para todos los oyentes que se conectan, a Enrique Quique, a Leticia, a Gladys, a Jorge del Razo, también en otros oyentes que se conectan, Cristina Jaraba, María del Pilar González,
Damián, que nos escucha desde Pasto, Julio César Pacheco, Cristina nos escribe diciéndonos hola, hola, saludos para todos, y Melissa Meriño, un fuerte abrazo para ellos. También en el chat, Beryl nos saluda desde Houston. Paulín, buenas noches y saludos a toda la mesa de trabajo desde La Plata, Argentina. John también nos dice hola a todos, saludos desde las Canarias, compañeros. Un fuerte abrazo para todos los oyentes. Y como les decía, hace un tiempo, ya hace 2000 años exactamente, Jesús envió un mensaje en el tiempo. Ustedes lo pueden encontrar en Mateo 24:23. A la introducción lo dijo, en la introducción lo dije. Falsos cristos y falsos profetas e intentarán engañar aún a los elegidos. Es decir, que su función principal es engañar. Y si fuese posible, también a los elegidos. Quiere decir que dentro de este contexto de acontecimientos finales se levantarían un tipo de hombres con unas condiciones que los hace un tanto diferentes, para no llamarles así mejores, ¿no? Pero incluso el trabajo de los falsos profetas y cristos es para engañarlos también a ellos. Llama la atención. Entonces, como es una advertencia que hizo Jesús hacia futuro, presente nuestro hoy, es importante analizar este contexto. Pero para hablar de falsos profetas, le propongo a la mesa de trabajo que iniciemos mejor hablando primero de qué es un profeta, para entonces comprender el contexto siguiente, que sería un falso profeta. Definamos entonces qué es un profeta. Ok. Profeta dice que se refiere a una persona que sirve como intermediario entre la humanidad y algo divino o la divinidad. Estrictamente hablando, un profeta es alguien que sostiene haber tenido una experiencia personal de Dios, recibiendo de él la misión de comunicar sus revelaciones y como consecuencia de ello habla en su nombre a los seres humanos. El profeta posee cualidades de intercesor por el pueblo ante Dios y a su vez es mensajero de su palabra. Su carisma de interpretar la historia desde la perspectiva de Dios recibe el nombre del don de profecía. Ok, muy bien. Lo podemos resumir diciendo que un profeta es una persona que hace predicción hacia futuro de acontecimientos por inspiración divina. Es decir, que está Dios de por medio transmitiendo un mensaje y utilizando una persona para decir qué va a pasar hacia futuro. Bien, eso es así de simple en la definición, ¿verdad? Pero cuando uno entiende la definición, se hace una pregunta. Bueno, ¿por qué hay la necesidad de Dios de transmitir un mensaje o predicción a través de un hombre? ¿Verdad? Entonces, tenemos que hablar de un plan, Salim, un plan estelar que está dispuesto para la raza humana. Bueno, alguna vez aquí en el programa, cuando hablamos de la cronología estelar, ¿no? Cuando hablamos de primero de aquel génesis de la rebelión y luego hablamos de la cronología de esa rebelión, pues cabe recordar, ¿no? Lo que muchas veces hemos dicho aquí y hemos tomado el libro secreto de Juan como base, ¿no? Y es aquella desviación, aquella desconexión con las leyes eternas que sufrió una humanidad hace 4.500 millones de años, llamada Sofía. Se generó un aborto y un caos en la creación, algo que nunca había ocurrido. De ahí en adelante, esta humanidad se degeneró, como lo dice Romanos 1, ahí en el documento bíblico, y comenzó a tergiversar todos los principios de vida, poniendo en riesgo no solamente esa humanidad, sino otras humanidades que empezaron a tocar, ¿no? Se expandió ese vaho por el universo hasta que, bueno, cae el cinturón de la Tierra. En aquella oportunidad decíamos que vagó aproximadamente 75 millones de años por los universos, como dice Apocalipsis, que ese dragón arrastró la tercera parte de las estrellas. Nos está hablando de invasiones a mundos sistémicos y destrucción de planetas. Una vez cae aquí, hace cientos de miles de años, instaura gobiernos, pero por parte de las jerarquías de la luz, mientras esto sucedía, paralelo a esto, hace 150 millones de años se estableció el plan de luz de la profecía. ¿Y el plan de luz que se convierte para nosotros en profecía? Lo llamamos aquí profecía. Claro, ¿sí? ¿por qué? Entonces, desde ese momento se determinó que el plan se ejecutaría en un lugar, que sería el planeta Tierra, un lugar preparado para que se librara esa batalla final, ¿no?
Y bueno, ¿quiénes en ese momento determinaron el plan? Bueno, todo sucedió en nuestra galaxia, nuestro vecindario cósmico, y por supuesto las jerarquías que rigen o regentan la galaxia, como son los 24 ancianos, y Hunakku, el anciano de días, como decían los mayas, soles, grandes conciencias creadoras, determinaron ese plan de luz para el planeta Tierra. Okay. Y a eso le llamamos profecía, por eso la necesidad de transmitir ese plan por la invasión que llega después de lo que entendámoslo así. Entonces, el mensaje que necesitan las jerarquías del Padre de las Luces transmitir al hombre terrestre tiene como propósito la restauración del hombre después de la caída, del dragón, anunciada en diferentes documentos y más fácil de encontrar ahí en Apocalipsis 12. En ese sentido, ese mensaje tiene dos componentes, uno espiritual para que el hombre se levante y uno profético para que se prepare. Sí. Uno espiritual para que se eleve y uno profético para que se prepare y pueda entonces hacer parte de esa esperanza que promete el plan. Ahora, para transmitir, cuando ya llega el mensaje al planeta Tierra, las jerarquías de la luz o del Padre Eterno necesitan personas terrestres que sirvan de receptores de ese mensaje y luego difusores de él. En ese sentido, aparecen los profetas, ¿no? Estos personajes que elige la ley eterna para entregarles el mensaje y luego ellos se encargan de difundirlo. Hablemos de algunos ejemplos de estos personajes que han servido de puente entre el mensaje divino, como se le conoce tradicionalmente, y los hombres. Pero tú ibas a anotar algo. Sí, esa parte que tú acentúas sobre las jerarquías necesitan personas para transmitir ese mensaje, ¿no? Hablamos sobre, de pronto, el concepto de la profecía y el profeta, el plan, ¿no? Pero no enfocamos de pronto esas condiciones de esa persona, porque cualquiera puede ser, y depende también de la clase de mensaje. Entonces, el mensaje es transmitido y es recibido, ¿no? Por alguien que tiene la capacidad o las condiciones para recibirlo, porque así aparece de pronto que cualquiera podría recibir esa clase de mensajes, y eso hay que dar esa claridad, no es así. Hay condiciones, hay profetas que se prestan para recibir mensajes de estas jerarquías de luz y otros que se prestan para recibir mensajes de oscuridad. Entendiéndolo más, significa que espiritualmente hablando debe haber una talla que le permita al receptor de ese mensaje poder entender qué está ocurriendo. Contenerlo, comprenderlo y poder difundirlo. Vas a hablar de lo parte de lo que decía Jesús, también lo estudiábamos en el programa que hicimos del plan en sus 3 fases, sí. Que las personas que hagan diligentemente todas las fases anteriores serán contactadas para dar pautas sobre ese mismo plan. Okay. Y es precisamente tener esa talla a nivel espiritual. Bien, entonces hablemos de ese tipo de personas que en el tiempo, a lo largo de la historia, han sido receptores de ese mensaje estelar y transmisores del mismo, que nosotros llamamos después profecías y a ellos profetas. Bueno, en la Biblia encontramos profetas mayores y profetas menores. Teniendo en cuenta esto, pues en los profetas mayores encontramos a Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, personas que han dado profecías bajo esa inspiración de que hablamos, o ser intermediarios de Dios. Y en los profetas menores encontramos a Oseas, Joel, Amos, Jonás, Sofonías, Zacarías, Malaquías, entre otros. Esos son, digamos, bíblicos Okay. los profetas que encontramos en la Biblia, que digamos que es el texto más popular que existe, donde se ven muchos más profetas. Bien, además de esto hay unos no bíblicos, hay un tipo de profetas no bíblicos como Benjamín Solari Parravicini, este personaje argentino que desde 1895, su nacimiento hasta 1974, comenzó a recibir por inspiración divina, como es la definición de un profeta, mensajes que él plasmó en psicografías acompañadas con cifrados. Entonces, básicamente comprendemos. También podríamos hablar de Michel de Nostradamus. Bueno, también podríamos hablar de Nostradamus. Pero yo quisiera dar una claridad porque la pregunta que saldría ahorita a flor del momento sería, bueno, ¿y por qué profetas mayores y menores, no? ¿Por qué esa división? ¿Por qué esa clasificación que hizo la Biblia o la Iglesia Católica para definirlos, no?
Y es para dar una orientación sobre este tema, es debido a lo que en la calidad del mensaje que se le entregó y la calidad de influencia sobre ese mensaje, o sea, la certeza de la profecía que recibieron. Por eso es que se definen como profetas mayores y menores, ahí a la interpretación, porque de igual ellos pueden recibir un mensaje por la preparación que han venido, como en el programa anterior se vio, pero de igual ese mensaje es la calidad, es la certeza, es la profecía, ¿no? Para definirlos como profetas mayores y menores. Bien, entonces en ese sentido ya sabemos que es un profeta, porque se necesitan profetas, y ya entendemos que es la persona que está encargada de recibir, que es elegida por las jerarquías superiores para desarrollar un plan científico espiritual, digámoslo así, profético, para reivindicar el hombre terrestre. ¿Qué más tenemos que saber de esto? Bueno, así como aparecen personajes diciendo que han sido contactados, personajes que dicen haber tenido una inspiración divina para proferir mensajes, también existe una cantidad de personajes que ilegítimamente, como podríamos decir, dicen ser poseedores de o receptores de determinados dones divinos sin realmente poseerlo. Y a lo largo de la historia se ha visto mucho de esto. Es decir, cada vez que en los pueblos antiguos salía un personaje diciendo tener estos dones divinos, este mensaje revelado, se esperaba que lo promulgado por él tuviese un cumplimiento. Se esperaba que se cumpliese o no, y de acuerdo a esos acontecimientos se le determinaba o no un profeta o un falso profeta. De hecho, en Israel muchos terminaron apedreados por usurpar un papel que no les correspondía. Pero en ese sentido también cabe destacar lo siguiente. Decíamos que el mensaje profético viene de las estrellas para referirnos a que no es terrestre. Y cuando ese mensaje se traslada a una persona ya terrestre, a esa persona que recibe el mensaje es al que llamamos tradicionalmente profeta. Pero si el mensaje no es de él, sino que le fue entregado, hablemos entonces de quiénes son los verdaderos profetas. ¿Lo comprendemos? Sí, lo que tú estás diciendo es que quien recibe el mensaje, por ejemplo, tú hablabas de Parravicini, Jorge habló de los profetas mayores y de Nostradamus. Realmente, pues a ellos se les llama profetas porque la gente vio en ellos en su momento, pues que poseían y transmitían un mensaje que tenía cumplimiento. Sin embargo, la profecía que ellos transmitieron no fue de invención de ellos, es decir, no se les ocurrió a ellos, no se la inventaron ellos. Fue un mensaje dictado, es decir, ellos realmente serían el medio de un mensaje profético, más no serían como tal los profetas. Es decir, en esencia no sería. Ahora, si entendemos bien lo que estamos tratando de llevar, ¿no? Claro, porque no estamos diciendo que su papel no haya sido importante, por supuesto lo fue. Si no fuese por ellos, no estaríamos hablando de esto. Sin embargo, ponerles el título de profetas sería algo que no les corresponde, porque hablábamos ahorita, cuando hablábamos del plan, que quienes crearon el plan lo hicieron jerarquías de las estrellas, o sea, jerarquías superiores de nuestra galaxia, y ellos fueron estas conciencias superiores las que luego, a través de hombres mensajeros, trasladaron el plan al nivel o a la dimensión terrestre. Muy bien, entonces hay una claridad que queremos dar de acuerdo a la visión e interpretación que tenemos los integrantes de la mesa de trabajo de Descubriendo. Pero también hay otra definición muy importante sobre el tema o sobre el término profeta, y se refiere a aquella persona que hace predicción o predicciones a partir de la interpretación de ciertos indicios o señales. Recuerden que la profecía está cifrada en símbolos. Es uno de las estrategias que utilizó las fuerzas del Padre Altísimo para proteger el mensaje de la manipulación de los seres que cayeron aquí. Ellos instauraron sus poderes y una de sus preocupaciones es que ese mensaje profético no sea conocido de manera fiel por los hombres. Entonces, la luz, para proteger esto, lo cifró, lo selló, lo encriptó, para decirlo de otra manera, en símbolos. De tal forma que se necesita después, para interpretar la profecía, la capacidad esa de interpretación. De abrir el símbolo profético. Así que como hay un profeta, que es el que dice y dicta la profecía, el receptor tiene que convertirse en un intérprete de la profecía. Por lo tanto,
Habrán falsos profetas que dicen haber tenido una inspiración divina de un mensaje y no la tienen, pero también habrán falsos intérpretes que tomarán el mensaje y le darán una interpretación errada. Bueno, de esos hay muchos en el planeta Tierra que toman un mensaje profético, lo interpretan a su acomodo y resulta no ser como originalmente se pensó. Pero ahí hay dos aspectos que hay que resaltar, Neil. Uno es el mensaje como tal cifrado, que fue cifrado precisamente para unas personas o para evitar que se pudiera como de pronto conocer en sí la intención de ese plan de las estrellas. Y lo otro es quien recibe el mensaje como contacto y además quien lo puede interpretar, ¿no? Sí, porque podría ser tres estados diferentes, ¿no? Porque igual hemos visto, y eso lo vamos a ver más adelante, que hay personas que reciben el mensaje, pero simplemente no lo pueden interpretar. Claro, Y otros que reciben el mensaje, lo interpretan y lo entregan prácticamente que descifrado, ¿no? Entonces hay que tener como esa claridad. Entonces, la persona que hace una predicción a partir de una interpretación de ciertos indicios o señales, resulta que puede ser cualquiera de nosotros. Es decir, que usted sea capaz de ver unas señales establecidas y usted haciendo lectura inteligente y lógica de esas señales, usted puede hacer una predicción hacia futuro. Esto normalmente no se le llama profeta porque se asocia al profeta con algo divino, esa inspiración divina. Eso se le llama, lo que tú dices, más una proyección. Proyección. Sí. Claro, pero si utilizamos el término profeta, pues también cabe dentro de una proyección. Ahora, y ahí se le quitaría lo místico. Claro. Entonces, dentro de esa interpretación de ciertos indicios o señales, también puede haber una equivocación. Entonces, tendríamos que hablar de profetas equivocados en su interpretación de los acontecimientos futuros. Entonces, puedo hablar de un falso profeta, que es aquel que inventa o dice tener un mensaje de inspiración divina y no lo tiene. Y también podemos hablar de un profeta equivocado, que es un personaje que toma unas señales y las interpretó mal. Claro. Importante esa claridad también. Ahí también, dentro de todo esto, se rescata también una característica principal que tienen los profetas verdaderos, que vendría siendo que los profetas verdaderos nunca recurren a la adivinación, la hechicería, ni la astrología, que eso es lo que nosotros muchas veces vemos en aquellos que son falsos profetas, recurren a cosas místicas para darle explicación a lo que están transmitiendo. Ok, entonces hay una serie de citas que nos enseñan y nos ayudan a descifrar este tema. Por ejemplo, la cita de 2 de Pedro 2, del 1 al 3, diciendo lo siguiente: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Así que aquí hay una asociación importante de dos términos, falso profeta y falsos maestros. Sigue diciendo que introducirán encubiertamente herejías de perdición y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda y su perdición no se duerme. Aquí entonces nos da una línea de definición para entender y descifrar o conocer a un falso profeta. Repito, cuando dice un falso maestro es que introduce encubiertamente conocimientos que distorsionan el plan original. Se vendría siendo como el intérprete de la profecía, que la interpreta de otra manera y enseña ese mensaje de una manera tergiversada. Ok, entonces cuando se introduce dentro del mensaje que se dice ser divino conocimientos que tergiversan el plan principal, que es la restauración del hombre terrestre, es uno de los ítems o de los puntos que tenemos que anotar allí para comprender quién es un falso profeta. Voy a dar un ejemplo muy importante sobre falso profeta. Nosotros hemos hablado del señor Jorge Mario Bergoglio, Francisco, el Papa actual, ahí en Roma Vaticano, como el falso profeta. Técnicamente, utilizando todo el término y lo que hemos investigado de él, se ajusta a ser un falso profeta, porque introduce dentro del mensaje de reivindicación del hombre terrestre o para el hombre terrestre un mensaje que termina trazándolo. Por ejemplo, cuando él mencionó que Jesús había fracasado en la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué se convierte en un falso profeta aquí? Porque el mensaje o el plan profético culminaría con los símbolos dejados por Jesús Cristo en la cruz.
es decir, la muerte y resurrección de Cristo, hace parte del mismo plan profético para la restauración del hombre terrestre. Al decir Francisco que Jesús fracasó en la cruz, está robándose parte importantísima, yo diría no una parte importantísima. El punto, mejor dicho, la cúspide del plan, que es la restauración, la resurrección del hombre terrestre. Por lo tanto, allí, con esa enseñanza que dijo públicamente, se convierte en un falso profeta, entre otras cosas, porque en varios de sus discursos hemos notado enseñanzas que van en contra de ese plan. Así que ahí deberíamos apuntar una de esas primeras condiciones que caracteriza a un falso profeta. Pero Neil, usted está describiendo no solamente la característica de un falso profeta, ¿no? La antifaz, sino es el distorsionador de un mensaje prácticamente que no fue entregado, porque así no fue entregado. Está distorsionando prácticamente el símbolo de la cruz. Este señor Bergoglio se atreve en su investidura del mundo, que todos lo conocen, a hacer unas aseguraciones, y entonces lo que hace es una confusión. Lo que hace es como que las personas le crean que ese mensaje, para mí este señor distorsiona el mensaje. Se llama, o se puede decir, y es conocido de pronto por algunas profecías como el falso profeta, pero él en sí no recibió el mensaje, sino coge el mensaje ya que fue entregado y trata como de darle otro tinte, un tinte más bajo, más oscuro, más denigrante. Lo que pasa es que cuando, Sí. lo que pasa es que estoy diciéndolo en el contexto de la segunda de Pedro, cuando dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros. Ya, entonces, ¿qué es lo que hace un falso maestro? Se fundamenta en la enseñanza de un falso profeta. Ahí donde surge el contexto del falso maestro. Entonces, sería un falso maestro. por supuesto, porque él no No, ha falso sido profeta. receptor de conocimiento profético alguno. No Él- cumple el enlace, ¿no? No tiene inspiración divina. Aunque la Iglesia Católica, pues dice que lo que ocurre en el cónclave es que sobre él se deposita la magia del Espíritu Santo, sucesor de Pedro. Pero bueno, ya sabemos, quienes investigamos y sabemos un poco más al respecto, de que esto carece de cualquier verdad. Entonces, él se convierte en un falso maestro, que se fundamenta en un falso profeta o un anuncio distorsionado de lo que realmente busca el mensaje profético para el hombre terrestre. Un ejemplo claro de ese mensaje distorsionado que incluso nosotros hemos caído fue lo que pasó en el 2012 con los mayas. Acordémonos todo el pánico, incluso películas de Hollywood, introduciendo esa mentalidad de pánico y de fin del mundo que según la profecía, eso era lo que decía de manera literal. Pero entonces allí hubo una falsa interpretación, y a causa de esa falsa interpretación, muchas personas tuvieron unas consecuencias trágicas. Entonces vamos a entenderlo con el ejercicio que acabas de colocar. Sí. El mensaje profético fue entregado a los mayas, que hicieron parte pues también de esa estructura de conocimientos que deberíamos recibir. Luego, cuando el mensaje llega a este tiempo, que comenzamos a conocer de los mayas, comienzan intérpretes de esa profecía. Y entonces generan falsos rumores, falsas interpretaciones que hacen que los seres humanos pues no entendamos realmente el mensaje central de la profecía, generando también un fenómeno bastante preocupante, y es el que actualmente tenemos, y es que hay una desacreditación de la profecía. No se cree en la profecía porque quienes se han encargado de distorsionarla como falsos profetas y falsos mensajeros, de esa manera lo logran. Entendiendo, objetivo. exacto, entendiendo que cada vez que nos despreocupamos de la profecía o no creemos en ella, nos estamos alejando del plan que Salim nos explicó en la introducción. Miren, hay un punto muy interesante dentro de la forma de establecer quién es un falso profeta. Si nosotros queremos defendernos de un falso profeta, nosotros debemos estar claros de la verdad. Sí, ser contenedores de la verdad nos pueden a nosotros permitir ser conocedores o tener claridad de la falsedad. Cuando usted tiene claridad porque lee, porque escudriña y porque interpreta, tiene la capacidad, o está más cerca de reconocer la falsedad. Como dice la lógica en su código 10, no podéis emprender el más hermoso de los caminos solo con los ojos de la inocencia. La ignorancia produce estupidez, y esta se transmite de padres a hijos como una tradición de prejuicios que se heredan. La mejor defensa entonces que podemos tener contra la falsedad y los falsos maestros y falsos profetas es conocer la verdad,
Para descubrir lo falso, tenemos que estudiar lo verdadero. Y además porque la lógica en otro código, que no recuerdo exactamente el número, cuando dice que frágil es el espíritu humano y la mente humana, ¿no? En su 41. el 41, en su falsa interpretación de lo que cree o aparenta ser la verdad. Y en ese mismo código nos dice que debemos hacernos escudo inderrotable con la voz interior. Entonces, eso va muy ligado a lo que estás diciendo, porque lo que ha buscado esta organización invasora que cayó aquí, porque hemos hablado del plan de la luz, pero ahora vamos a hablar de que ese programa oscuro tiene su plan y tiene sus profetas. Entonces lo que buscan ellos es confundir el pensamiento humano, la mente humana, como por ejemplo lo que decía Juan de la profecía maya, para que no creamos en la profecía, para que se distorsione el plan de la luz y seamos fácilmente engañados. Tanto así que llega alguien de pronto hablando con palabras bonitas, dominio del conocimiento de la profecía, de ese lenguaje, y muchos podrían caer, ¿no?, en ese engaño. Sin embargo, lo que la lógica nos enseña es que la mente hay que robustecerla, el espíritu hay que fortalecerlo, y eso va ligado a la voz interior. Sí, una herramienta que tú estás nombrando y hay que señalar y subrayar es esa parte de la capacidad de poder tener ese conocimiento para dar la certeza, ¿no? Pero hay que ponerse de pronto en esas personas, que es la mayoría de la humanidad, que no ha tenido esa oportunidad, ¿no? Ni siquiera lo buscan, ni le interesa tener sí, como decir, bueno, ¿será que si este es un falso profeta? No, ellos simplemente lo identifican como a la razón, como ya algo instaurado, ¿no? Como en este caso, hablando de Bergoglio, ¿no? Que es una autoridad, entre comillas, porque supuestamente es el sucesor de Pedro y que lo mantiene como un líder en una iglesia con una cantidad de creyentes. Pero en la misma Biblia, ¿no? Le da esas pequeñas pautas a quien que se acerque un poco a que no tenga esas herramientas que acabas de describir para identificar esos falsos profetas, ¿no? Dice que por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que abogue o que esté promoviendo algo que es homosexual o que es permitido en algunos países, por los gobiernos, y es antinatural, ¿no? Esas personas que no tienen acercamiento, pues simplemente dirán, esto no es natural. Para Esto no es natural, sí. Este señor, una autoridad, un líder de la iglesia está difundiendo un mensaje que va en contra de lo natural. Entonces ya es una forma muy sencilla, ¿no? Aquellos que no tienen ese acercamiento hacia el conocimiento y a la certeza. Porque entonces uno de los primeros ítems para definir o detectar un falso profeta es que él distorsiona el mensaje original para la reivindicación del hombre terrestre. Decíamos que para entender y comprender si está tergiversando lo original, tenemos que conocer lo original, tenemos que conocer la verdad. Aquí un oyente pregunta, ¿y quién dice la verdad? Bien, la verdad está contenida no solo como conocimiento, sino como sabiduría interior. El ser humano terrestre, amigos oyentes, es poseedor, escuchen bien esto, es poseedor en su cuerpo celular de inteligencia superior que le fue heredada desde el origen. Cada uno de nosotros la tiene. Nosotros, por dentro, fuimos diseñados o creados, mejor, ese diseño suena como de máquina, fuimos creados bajo la condición de esa misma esencia, ¿no? de esa misma sangre o linaje supremo o superior. Solo que al estar bajo la condición del error y del vicio y de todo esto que nos atrasa, esa sabiduría se ve ahogada. Si nosotros fuésemos capaces de limpiar nuestro cuerpo, limpiar nuestra mente y limpiar nuestro corazón, la sabiduría interior afloraría más rápidamente. Tendríamos la capacidad de detectar la luz de las tinieblas, porque dentro está la luz, y la luz reconoce la luz y es capaz de detectar las tinieblas. Pero, vuelvo y repito, la condición de error, la condición en la que estamos, que nos hemos dejado contaminar por muchas situaciones como esos 7 pecados capitales, por ejemplo, no nos permite entonces esto. Hay un diálogo con la inteligencia que lo utilizamos en unos programas antes. Sí, el diálogo de Hermes con Tat. Entonces, cuando a Tat le dice que él quiere ser bautizado en ese cráter de la inteligencia, porque razón tienen muchos, pero la inteligencia algunos. Y Hermes le dice, oh hijo mío, si no empiezas por limpiar tu cuerpo
entonces no podrás tener acceso a esto. Un cuerpo lleno de vicios y atiborrado de todo esto nunca logrará tener esa inteligencia. Ese comentario que hace es importante, Neil, y lo sustenta aquí en la segunda de Corintios 11, 13, 15, y me llama la atención porque nuestro oyente dice, bueno, ¿y qué es la verdad? Muchos están en ese plan y en esa pregunta, ¿no? ¿Es la verdad? O sea, ¿cuál es la verdad de la verdad realmente? Y en este segunda de Corintios habla de que en esas falsos profetas o falsos apóstoles, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Es un falso conocimiento o es un desconocimiento de lo que creemos que es luz y no es luz. O sea, la humanidad ha estado engañada pensando desde este principio que nos muestra la segunda de Corintios que el mismo Satanás o el engaño, la mentira desde un principio se vistió de luz para engañar. Y esa vestirse de luz para engañar es lo que aún nuestro oyente y muchas personas en el mundo están pensando que eso que creen que es luz es la luz y es la verdad, y resulta que no es la verdad, y ese es el engaño primero. Ahora bien, les tengo una cita que nos va a hacer reflexionar sobre otro punto, y está en Deuteronomio 18:20. Deuteronomio, es decir, hace parte del Pentateuco, de los libros escritos dentro de la tradición mosaica, dentro de la tradición transmitida por Yahvé, el falso Dios. Recuerden que Yahvé, Jehová, el tetragramatón, como usted le quiera llamar, hace parte de esta cantidad de dioses caídos que se implantaron como dioses, falsos dioses, por supuesto. Eligieron pueblos, entre estos Yahvé elige a su pueblo judío. En Deuteronomio 18:20 dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de Dios, de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces quiere decir, aquí no nos quiere decir el versículo, que también las tinieblas tienen sus profetas. Quiere decir que Moisés, quien recibió las tablas de la ley de parte de un falso Dios, se convirtió en un falso maestro y un falso profeta. Claro que la humanidad, la mayoría de la humanidad desconoce esto, porque sigue creyendo que el antiguo Dios, o el Dios del Antiguo Testamento, es el mismo Dios del mensaje de Jesús. Cosa que aquí ya hemos hablado en diferentes oportunidades, hemos hecho programas y hemos hecho videos. Así que, ¿cuáles serían, dentro de ese orden, los profetas mensajeros, difusores del plan oscuro? Entonces ya no le llamaríamos profetas. Bueno, vamos a llamarles profetas para mí entender que... Profetas oscuros. Profetas oscuros. Y ya no de una profecía, sino de una estratagema de la parte oscura, de la parte de tinieblas que invadió este planeta. Entonces ya dije uno, Moisés. Bueno, hay más. Está también lo que ellos consideran Aarón, que era hermano de Moisés, Miriam, Eldad y Medad, Josué, Samuel, Gad, Natán, David, Salomón, Yedutún, Adgías, Eliseo, Elías, Shemaya, Ido, Hananí, todo esto lo que el pueblo... Pero Elías no. No, pero lo que pasa es que Elías, ellos los consideran como profeta. Lo que ellos y mucha gente desconoce es que Elías es un profeta de la luz que se infiltró en el plan de las tinieblas para denunciarlos. Si uno lee, pues Reyes se da cuenta, ¿no? Que denunció a los falsos dioses, lo mismo Eliseo. Y también tienen a Yahú, Yaciel, Zacarías, Ben Yahudía y Hulda. Estos son los que del pueblo hebreo se consideran profetas. Ellos son profetas, pero del pueblo hebreo, del pueblo judío, del falso Dios. Ahora miren esto. Ellos tienen sus profetas, que para ellos no son falsos, son profetas. Pero cuando Jesús se presentó y habló, para ellos Jesús fue un falso profeta, un falso Mesías. Lo siguen diciendo aún. Y le ejecutaron la ley que tocaba de leer, ¿no? El tal profeta debe morir. Debe morir. Entonces, como para ellos es un falso profeta, debe morir. Así que un mensajero de las estrellas, un profeta estelar, será un falso profeta para las tinieblas. Mientras que los profetas de las tinieblas será siempre un falso profeta para la luz. Ahí está la batalla, ¿no? Sí, claro. Y entonces, dentro de eso que acabo de decir, nos enredamos. Y mientras nos enredamos, no somos capaces de diferenciar la luz de las tinieblas. Y ahí es donde debemos tener claridad. Partir de la base de que en el planeta Tierra se trenza una batalla entre dos fuerzas es importante. Primero es lo que tú
empezaste hablándonos, Salim, cuando decías que de eso que ocurrió, que llegó al planeta. Esa batalla está aquí. Esas dos fuerzas están aquí. Y como están aquí, cada una de ellas maneja su fuerza, maneja su mensaje, uno para vida, otro para manipulación y muerte. Y ese mensaje es transmitido por lo que se llaman profetas de la luz y profetas de las tinieblas. Para cada uno de ellos hay una condición, ¿verdad? Jesús fue un falso profeta. Jesús fue un falso Mesías, no para nosotros, ¿verdad? Que somos de la luz, sino para las tinieblas. Aún los judíos siguen negando a Jesús como este personaje. No, y además otro punto ahí, disculpa Jesús, ya más en la actualidad, porque estos son los profetas del Antiguo Testamento, que son sus profetas mayores, sobre todo los primeros, Moisés, Aarón y estos. Sin embargo, más en la actualidad, de finales de 1800, recordemos el tema de los sabios de Sion, ¿no? Ellos redactan en Suiza, en Basilea, las 24 actas, que se convertiría en el plan final para lo que es el bando de las tinieblas, para ejecutarlo y llevar así, traer así su Mesías, el que realmente están esperando. Ahora, de ese plan de los protocolos, que para ellos sería una profecía, porque fue dictado ya hace más de 100 años, ellos dentro de eso han tenido personajes que han profetizado en nombre de ese plan. Por ejemplo, ellos dicen y hablan de personajes que han preparado ellos como Nietzsche, Darwin, Freud, Marx, bueno, muchos personajes que han tomado o han sido partícipes de ese plan, profetizando y dando enseñanzas para profetizando entre comillas. Entre comillas, sí. Correcto. Dando enseñanzas para que la humanidad quede sujeta a ese plan. Y ahí es donde tú decías que fácilmente podemos ser engañados. Por ejemplo, la teoría de Darwin de la evolución es una profecía, entre comillas, o un conocimiento que hace parte del plan de las tinieblas. ¿Para qué? Para animalizar al hombre. Y ellos lo redactaron en un tiempo, 1800, y todavía de alguna forma la humanidad no tenía ese concepto. Entonces ellos visionaron o profetizaron, comillas nuevamente, de que la humanidad con estas filosofías tendría una condición animalizada en su pensamiento primero y luego en su comportamiento. Entonces ahí se ejecuta el plan. Claro. Y la luz, el plan de la luz, ¿qué es lo que busca? Ya el proceso contrario, tú lo decías, entrega profecía, pero también entrega espíritu para levantar al hombre, o sea, sacarlo de la condición que el plan de las tinieblas determinó. Eso es básicamente la estrategia de ellos. Bueno, yo quería, antes de que pues, tú te adelantaste en la línea del tiempo, ¿no? En la línea profética del tiempo, pero detenerme un poquito en la parte entre Jesús, que fue considerado por el mismo plan o la estratagema de las tinieblas como un falso profeta, y entre Juan, el que preparó el camino de la primera venida de Jesús, que realmente fue considerado por los hebreos como un profeta, no como un falso profeta. Lo estimaban y le tenían cariño. Siendo los dos profetas de la luz, uno preparando y el otro llegando, como entregando un mensaje vivo, ¿por qué en este caso, y hay que dar la claridad a nuestros oyentes, Juan, siendo un profeta de la luz como Eliseo, como también Elías, no se metieron en muchos problemas y fueron apreciados y considerados, ¿no? Bueno, igual le volaron la cabeza. Bueno, espero en otra situación, no como falso profeta, porque es que ya Jesús se metió prácticamente en el rancho, se metió a denunciarlos directamente lo que realmente era. Pero Juan también cogió a Herodes y se la montó, pero feísimo. Sí, pero miremos el punto. El mensaje central de Jesús era denunciar. Ellos pensaban que él era el Mesías y él se autoproclamó prácticamente la primera venida de Cristo, o sea, como el Mesías esperado. Eso hubo una ofensa, digámoslo así, que Juan con voz fuerte, Jesús, fue más pero suave. supo llevar ese mensaje de tal forma que hasta que llegó el que realmente lo iba a notar eso. Ahora, y por eso hay una cosa que tú acabas de recordarme aquí en el tema de Juan. Y también podríamos ponerlo como otro punto para identificar un falso profeta. Recuerden que cuando Juan comienza a hablar y a denunciar y a profetizar, porque él también hablaba de la venida de Cristo, se le acercaron los judíos a preguntarle qué era él, que si era un profeta, quién era él, ¿no? Y él en ningún momento aceptó ser un profeta. Bien, y eso es clave. Quien tiene el don de la profecía, quien tiene las capacidades
de haber sido contactado para transmitir, no alardea de eso. Cuando usted ve a un personaje repitiendo miles de veces que él es parte de eso, ojo con eso, porque la sencillez del mensaje profético no necesita de la opulencia de quien quiera hacerse pasar por un profeta. Es más, ¿cuántas personas nosotros hemos escuchado tener esto? Por ejemplo, este señor José Luis de Jesús Miranda, ¿recuerdan? Sí, ella murió, ¿no? Bueno, se autoproclamó de todo. Se autoproclamó primero Pablo de Tarso, después que fue Jesús, la segunda venida, después que fue el anticristo. O sea, no había cosa que él no se echara encima. Sí. No era reconocido por sus palabras, no era reconocido por un mensaje de transformación, era reconocido por cada vez que decía qué era. Sí, hasta se tatuó el 666 en los brazos. Entonces Juan, con su sencillez, con su humildad, pero con su poderío, pudo transmitir un mensaje sin necesidad de decir quién era. Incluso Jesús también lo hizo, porque quienes reconocen a Jesús, o sea, él no se autoproclamó el Cristo, ni nada. Quien lo reconoce es Pedro, que le dice, tú eres el Cristo. Bueno, pero cuando él estaba en el rollo de Isaías, él le dice bueno, a claro, los sí. judíos, Claro, ahí hizo, hizo una jugada, porque quien estaba frente públicamente y frente a todos, claro, ¿no? Pero claro, yo soy este que está aquí. ahí les dijo eso en la cara, pero era lo que tú decías, ¿no? Eso tenía un objetivo más en el marco de la batalla que libran estas dos fuerzas. Sí, para decirle a esta fuerza, ya llegué. Ya llegué, exactamente. Y ahí tenía otra cosa. Eso fue lo que los ofendió. Sí, entonces apuntemos eso. El falso profeta anda diciendo cada rato que lo es, que es profeta y que tiene ese don, ¿no? Mientras Claro que el verdadero profeta se le conoce más y se le reconoce más por el poderío de sus palabras. Pero nosotros aquí, con el tema de Bergoglio, en un análisis de muchas de sus declaraciones, él no alardea, ¿no? Él inclusive vende una antifaz, una imagen que no es, una falsa luz, unas tinieblas, de conciliador, de tiene una cara como de buena gente, Exacto. buena papa. Entonces él no alardea, no está alardeando. Es más, se le reconoce en el mundo de los cristianos como una humildad tenaz, una humildad fuera de serie. Entonces, ya es un astuto. Es un astuto que se engaña a la luz. El papá de los falsos profetas, pero no está alardeando, ¿no? Sí. Entonces, ese principio con el cual podríamos decir el que está alardeando o no está alardeando, se marca la diferencia en las obras. En las obras, sí. En las obras de la distorsión del plan principal de la luz que tú mencionabas, Sarín. Bueno, si es tan claro ese plan y que aquí en este programa se ha anunciado y se ha hablado sobre ese plan, ¿por qué este señor en la autoridad y en el liderazgo que hace su investidura de líder lo distorsiona de una forma soterrada y descarada, ¿no? Ahí es donde se está analizando ese tinte de falso profeta, porque nos engaña, o no, a nosotros no, engaña a la humanidad. Ahora, quiero referirme al engaño. Y para eso tenemos que referirnos a los impulsos espirituales. Si algo hizo el programa oscuro en el planeta Tierra, y lo ha hecho bien, porque ha atrasado el hombre terrestre en su caminar, no ha permitido que avance de la manera correcta y diseñada en los días de creación, como esas cápsulas de tiempo-espacio contenidas en impulsos espirituales. ¿A qué me refiero? Los seres humanos en este momento nos encontramos, la mayoría de los seres humanos se encuentran en un impulso que podemos decirle para entender fácilmente de la creencia. El impulso del fanatismo y de la creencia, del dogma y de la veneración de Dios, del miedo al infierno, y bueno, y todo esto es el impulso en que está sujeta la humanidad, y gran parte de culpa de esto tiene las religiones. Las religiones fueron el diseño o el poder diseñado para sujetar al hombre en su caminar de los impulsos gestores y sujetarlo y mantenerlo en la creencia. Es decir, no piense, sino crea. Bien, entonces un falso profeta se caracteriza por dedicarse a que precisamente siga la adoración. Es decir, el falso profeta se coloca como el personaje más importante de todo el show, y el ser humano de ese impulso de la creencia debe sujetarse a ese mensaje. Cuando nos damos cuenta de esto, entonces está robando la capacidad que tienen los seres humanos de avanzar. Esa sería una forma también
de entender esto. Mientras que el verdadero profeta insta, invita, impulsa a que quienes le escuchan con el mensaje que he transmitido no se conviertan más en seguidores, sino que se conviertan en intérpretes y guías de su propia existencia. Eso es fundamental dentro del mecanismo para identificarlos. Y otra característica que también nos puede ayudar mucho a identificar estos falsos profetas son la ostenticidad en la que andan, pues en sus corazones tienen el anhelo de ser muy populares, aman el dinero, son arrogantes, orgullosos y aman los deseos de este mundo, y además están pendientes permanentemente de lo que la gente les pueda ofrecer por supuestamente transmitir un mensaje de Dios. Entonces, sigamos con el ejemplo de Juan, y Juan donde predicaba, las características físicas que tenía Juan. Era, pues vestía piel de camello, era súper humilde, y ahí también hay un símbolo, el trabajo, que significa o sea, que la riqueza está por dentro. Que la riqueza está por dentro, exactamente. Eso que Juan transmitía con su físico, lo enseñaba y exhortaba a la gente a que también así lo hiciera, y no necesitaba de grandes templos y de grandes logísticas para decir que el trabajo y la riqueza del hombre está por dentro. Miren, dice el código 23 de la lógica. Cuanto mayor es la riqueza del espíritu del hombre, menor es la pertenencia terrenal. Muy claro esto. Cuanto mayor es la riqueza del espíritu del hombre, menor es la pertenencia terrenal. Si veis hombres en hábito y con adornos de oro y plata, entonces ya tenéis identificados a los falsos espiritualistas y religiosos, haciendo ostentación hasta en su mesa, con suculentas comidas, y los veréis siempre campeando con lujosas vestiduras al lado de políticos y militares, predicando falsas enseñanzas como si fueran auténticas escrituras. Esa es una definición muy clara que entrega la lógica para definir, para conocer e identificar a un falso profeta. Pero tú decías algo importante que también nos sirve para identificarlos, y es que el falso profeta no vive conforme al mensaje que expresa. Exactamente. ¿Sí? El falso maestro y el falso profeta se caracterizan por no vivir conforme al mensaje que expresan. El mensaje de la luz es un mensaje que llama a la transformación. Y tú hablabas de Juan en el proceso de humildad, ¿no? Sí. No humildad simplemente aquella que nosotros tenemos con que, pobrecito, ¿no? La humildad como esa condición espiritual que le permite un desarrollo distinto. Y los falsos espiritualistas, los falsos profetas se caracterizan por ser orgullosos y prepotentes. Es decir, eso que usted ve que el papado tiene una costumbre milenaria, y es que cuando usted se acerca al papa, usted tiene que besarle el anillo al papa. Eso es ahora. Pero ¿sabes qué se hacía antes? Mucho antes, cuando la Iglesia Católica tenía más poder que el que tiene ahora. Bueno, aparentemente, ¿no? Había que besarle los pies. La cosa bajó a tal punto que, bueno, el anillo. Pero antes los pies, tenía que inclinarse y besarle los pies. Como si en algún momento eso lo hizo Juan o algún otro. Recuerdo yo muy bien en la narración del Apocalipsis, cuando se le dicta a Juan el Apocalipsis, lo hace Gabriel. Y cuando Gabriel le aparece a Juan, ¿sabe qué quería hacer Juan? Este no es el bautista, este es el evangelista, Juan en la isla de Patmos. Él se le arrodilló a Gabriel. Y Gabriel inmediatamente le dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo. Entonces, ¿qué quiso decirle? Tú no tienes que hacer eso, yo soy igual que tú. Y viene de allá arriba. Y nosotros a veces con un conocimiento, un pinche conocimiento que tenemos, ya nos creemos grandes y poderosos. Allí se manifiesta el falso profeta, en nosotros. No tener la humildad y la capacidad de comprender que todos somos iguales, a pesar de que yo tengo un mensaje que entregar. Otra característica del falso profeta. El falso profeta también, a las personas que se descarrilen de ese mensaje que él está enseñando, empieza a señalarlos y a decirle, ustedes son tinieblas, pertenecen a Satanás, a toda esa programación oscura, pero es porque ya no están dentro de su creencia. Exacto. Y los quieren mantener en ese quinto impulso, en las creencias del cielo, del infierno, purgatorio, y es así como infunden miedo a la gente y las tienen, y la humanidad está estancada en ese quinto impulso. Eso es lo que hacen en las iglesias evangélicas. Claro, cuando te vas para el infierno. Cuando un mensajero profeta con su mensaje impulsa a los hombres a la luz
y al despertar es un profeta de la luz. Mientras que si con su mensaje lo que está haciendo es que retrocedan y permanezcan en el impulso de la creencia, del miedo y toda esta cuestión, ojo con eso. Hay muchas formas de identificarlo. Donde no hay conciencia, el código 28, la desaparición de la conciencia en los individuos que aparentan conocimientos espirituales, ojo, y que experimentan falsas interpretaciones a través de los sentidos, es un desligue de los conocimientos adquiridos y mal interpretados por inconfesables propósitos. Existen entre vosotros los tales, pero si tu búsqueda se centra en los verdaderos valores del espíritu, en la adquisición de sabiduría, entonces podrás distinguir a los falsos comunicantes de la verdad. Ellos podrán ser fácilmente señalados por vosotros. Estos oscuros individuos no permitirán nunca contener o contender mejor con quienes les impugnen, les señalen o les cuestionen. Ahí, pues, los tenéis. Este documento es bastante, ayuda bastante también a comprender esta temática que estamos tocando en el día de hoy. Porque cada vez vamos a ver una cantidad de situaciones en el mundo. Y hay un punto que yo quiero atacar también dentro de esto y es la parte de quien escucha el mensaje. A veces uno dice que con la libertad de expresión como está hoy en el mundo, ¿verdad? Hoy se respeta mucho la libertad de expresión. Puede aparecer cualquier tipo diciendo cualquier locura en su interpretación. Y es válida dentro de ese contexto de la libertad de expresión. Pero lo más preocupante de todo este proceso de los falsos profetas es que existen muchos hombres incautos e inocentes que se dejan engañar. Y por situaciones que uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser, no? Hace poco, ¿sabe qué veía yo? Y lo que yo considero un falso profeta, pero de Raca Mandaca, se llama Cash Luna. Cash Luna, lástima que no tengo aquí, ustedes no me van a creer en la narración, pero les invito a que la busquen. La vi en Facebook. Una prédica de Cash Luna que decía... sobre el dinero. Sobre el dinero. Sí. Esta no la sabes. Déjame echar el cuento. Resulta que el tipo dice, le dice a su congregación, que son miles, pues son iglesias, no son iglesias, son mega iglesias. Le dice, vea, ustedes cuando entran a un supermercado, ustedes van con plata. Ah, sí la conoces. Sí. Van con plata, van con los bolsillos llenos. ¿Por qué? Porque van a comprar al supermercado, no al mall, donde hay varias cosas. Pero cuando ustedes vienen a la iglesia, no vienen bajo la misma condición. Y dice él, a mí un pastor me enseñó que uno tiene que ir con dos cosas a la iglesia. Primero, con la billetera y segundo, con la Biblia. La billetera porque es la forma de alabar a Dios y con la Biblia porque es lo que voy a aprender de Dios. Ese es un falso mensaje. Ese es un falso profeta porque está tergiversando la enseñanza espiritual de Jesús. Pero no es grave solamente eso. Es grave escuchar eso y no reaccionar. Es grave escuchar eso y aceptarlo. Porque ¿dónde está la sabiduría interior que te permite a ti decir, eso que estoy escuchando no corresponde a la verdad? Porque como decía hace unos minutos, estamos dotados desde el origen con ese conocimiento, sabiduría, fuerza y voz interior para reconocer la verdad. Cuando un falso profeta habla y usted está bajo la condición de limpieza de mente, cuerpo, espíritu, como decía ahorita, una mente llena de conocimiento, un corazón puro y un cuerpo limpio, ¿no? Usted podrá identificarlo fácil. Fácil porque ya está en un trabajo espiritual, ¿verdad? Entonces, quería comentarles eso, porque, bueno, así como tú lo viste, ya muchos oyentes también habrían podido ver. Y aquí en la lógica, pues, habla también de eso cuando habla de los autoelegidos. A ver. Y dice, mirad que os lo digo de nuevo, cuidado de esos falsos intérpretes de la ley, os pueden llevar con fácil engaño como niños a su malintencionada interpretación de la verdad. Lo que tú decías de Cash Luna en estos momentos. Es legión lo que habita entre vosotros para torcer la auténtica enseñanza que os dimos, y es legión también lo que se autoeligen como dignos representantes de la sabiduría. Lo que hay los hay de todos los tintes y estaturas. Entonces, ahí en el código 39 de la lógica habla de esos autoelegidos. Los autoelegidos. Bueno, ese es el número 39. 39. Invitamos a los oyentes, hemos leído varios códigos de la lógica. Pueden ir a descargas en la página de rcpc.co, descargas, y en descargas
pueden, perdón, esta es la lógica de la lógica, tienen que ir a biblioteca. Corrijo, biblioteca, y allí en biblioteca pueden descargar la lógica de la lógica, que son los códigos que acabamos de leer. Esto es un mensaje transmitido desde las Pléyades en el año 1974, ¿no? Sí. 1974, 73, 74, al hombre contacto, Enrique Castillo. Es un documento, como lo han podido notar, exquisito para un buscador, ¿no? Vamos a saludar a Bere González. Dice, la cuestión es que la gente sigue religiones y cada religión dice tener la verdad y sus propios profetas, cada uno diciendo que tiene la verdad. Y mientras los seres humanos sigamos siguiendo a estos guías ciegos y sigamos siendo crédulos y no investiguemos y busquemos claridad sobre lo que en real es real, seguiremos creyendo a cualquiera que se diga profeta. Eso es claro lo que acaba de decir Bere, porque cuando usted cree, cuando usted no investiga, cuando usted le da pereza leer, usted tiene una sola opción si quiere aprender, y es creerle a otro. Entonces nosotros siempre lo hemos dicho aquí en el programa, siempre cuando empezamos. Esto que nosotros exponemos, esto que estamos hablando en este momento y usted está escuchando, no es necesariamente la verdad. No debe ser considerado inmediatamente como una verdad. Debe ser pasado por un filtro de investigación, de sentir y de análisis. Porque si usted solo escucha la información y ya siente que es verdad, entonces Salín es profeta, Jesús es profeta, Juan Manuel es maestro. Somos maestros profetas aquí, bajo ese contexto. Pero si usted entiende la petición o el llamado que hacemos nosotros a no rechazar, pero tampoco a aceptar, sin investigar, ¿quién es su maestro? Usted mismo. Y esa es una forma de blindarse de los falsos profetas, que es lo que dice Bere. Lea, investigue, desarrolle la capacidad interpretativa que no se va a dar si no se limpia. Aquí el desarrollo interior es para lograr capacidades superiores que le permitan llegar a la verdad. De ahí la pregunta de Pilatos a Jesús, ¿y qué es la verdad? ¿Cómo le decía a Jesús la verdad si la tenía enfrente? La tenía enfrente no como un conocimiento, sino como acciones, como una verdad viva en la que se convirtió Jesús. Elvira Flores nos saluda, también está Karen Narváez, Kevin Riasgos Pernet se unió, Enrique Quique dice en el chat del Facebook Live, nuestros ancestros incas, mayas, aztecas, toltecas, etcétera, también tuvieron profecías. Claro que sí. Profetas, claro. Cuculcán, Gucumás, Viracocha, Amilavaca, Bochica. Varios de estos personajes recibieron el mensaje estelar y lo transmitieron a toda esta región antes de que llegaran los españoles. También Verónica García dice, pero es que en la religión cristiana están llenos de esos llamados profetas, que con sus mensajes de falsedad guían al rebaño de ignorancia a la perdición. Muy importante reconocer a estos falsos profetas, pues son ciegos guiando ciegos. Ese es otro comentario muy, muy acertado. También Augusto Velázquez dice, y los falsos profetas denuncian a los falsos profetas diciendo que se pueden caer en manos, que se puede caer en manos de ellos, engañando a los que les creen ciegamente. Es decir, los profetas se señalan entre ellos. Claro, de lado y lado. Claro, ahí se tira cada uno como quiera. Bien, hay una cosa importante en este proceso de los videos. Salín también es testigo de eso. Jesús ha hecho videos también. Y hay algo importante. Cuando comenzamos a hacer dentro de los conocimientos que transmitimos en los videos, hacemos denuncias, entregamos conocimientos, personas que estén sujetas su pensamiento y su intención a la doctrina religiosa, nos van a ver a nosotros como falsos profetas. Nosotros, para la gente bajo esa condición, somos falsos profetas. ¿Por qué? Porque vamos en contra de lo que esas religiones establecieron en la mente de ellos. Sí. Y a ellos les enseñaron en las iglesias que cuando gente con la capacidad de decirles dónde las engañaron, esos son falsos profetas. Eso se lo enseñaron a ellos. Ahí está bíblicamente, ahorita leímos en Deuteronomio. Sí, porque se basan o sacan el mismo sustento de la profecía de Mateo 24 para decir que en la congregación donde están ellos, no son los falsos profetas, sino los verdaderos, y todo lo que venga de afuera que suene distinto a la doctrina son los falsos profetas.
Entonces, fíjate que da para todo, ¿no? En la interpretación que hacen algunas instituciones. Si no, recordemos la función de los dos testigos. Los dos testigos vienen en nombre del Dios Altísimo. Y resulta que cuando comienzan su periodo de profetizar, que dura 3 años y medio, causan tanto escozor, producen tanta incomodidad en los seres humanos, que dice Apocalipsis 11, que cuando les matan, la gente se envía regalos entre ellos, porque les atormentaba. Es decir, que los dos testigos y los 7 hombres y muchos de los 144,000, para los hombres de estructura religiosa, mental en el planeta, para muchos, serán considerados falsos profetas. Porque estarán diciendo cosas que los incomodarán, porque están acostumbrados a la mentira de los verdaderos falsos profetas. Un oyente preguntaba qué opinábamos sobre Dante Gebel. Él es un pastor que recibe muchas críticas en redes sociales por la forma en que responde. Se dice que lo hace con humor y a veces con forma de ironía. Es un pastor argentino que es muy activo en las redes sociales. Solo en su perfil de Facebook tiene más de 3 millones de seguidores. Impresionante. Impresionante. Ahí nos damos cuenta de algo, ¿no? De que una de las condiciones, porque los pastores, estos pero pastores... es considerado por el oyente un falso profeta. No, el oyente nos preguntaba qué opinábamos de este personaje, así como tú opinaste de Cash Luna. Entonces iba a decir que estos pastores que tienen este perfil masivo, ¿no? Como Cash Luna, tienen una habilidad en el habla, ¿no? En la oratoria. Son entrenados, practican y tienen una serie de condiciones que atraen a las personas, pues ya en los impulsos que ustedes mencionaron de la creencia y todo esto. Y fíjate, 3 millones de seguidores, pero no todos de los seguidores que tiene están de acuerdo con el estilo de vida que mantiene. Ahí está una de las condiciones que hablamos. Claro. Y por ello lo critican. Ante los comentarios, él responde con humor y reconoce que en efecto en su vida le da bien, me imagino que económicamente. ¿De verdad tengo que disculparme por ser tan bendecido? Al contrario, lo gritaré a los 4 vientos. Soy bendecido, dice la última publicación del pastor cristiano en su perfil de Facebook. La publicación está acompañada del hashtag numeral honra a tu padre para que te vaya bien. Me imagino, y bueno, me imagino no, está refiriéndose al bienestar económico, ¿no? El post fue publicado y ya cuenta con más de 6,000 reacciones y ha sido compartido más de 500 veces. Oye, entonces un falso profeta es un personaje que se enriquece con el dinero y el diezmo de su iglesia, sí. Y lo justifica diciendo que él es un hombre de Dios y está bendecido por él. Eso es una falsa enseñanza, porque si ustedes si leemos todos el documento bíblico, Jesús en diferentes oportunidades nos dejó claridad de que la verdadera riqueza siempre estará por dentro. Siempre será espiritual, siempre serán las condiciones que logremos en el espíritu, porque Él nos enseñó que la riqueza exterior, bueno, esa va y viene, ¿no? Llegamos sin ella y nos vamos sin ella. Esa no es la verdadera riqueza. Fíjate que aquí dice también que Dante Gebel tiene un jet privado, un helicóptero y próximamente un tren bala. Está bendecido el tipo, ¿no? Extremadamente bendecido. Extremadamente bendecido. Entonces meten al creyente, al feligrés, meten al creyente en esa misma ilusión de querer estar bendecidos como el pastor. Sí. Y querer ir a la iglesia cada rato para llegar a la bendición que tiene el pastor. No lo va a lograr si él no se hace pastor. Sí. Bien, nos sigue saludando la gente en el chat, por ejemplo. Vamos acá al de rcpc.com. Cristian Díaz en sintonía. Cristian está en sintonía. También Joac dice, hola, buenas noches a la mesa de trabajo y a todos. Nos saluda desde Argentina. ¿Están transmitiendo en YouTube? No, estamos transmitiendo en Facebook Live. Nos pueden encontrar allí en la página de Radio Cultural Planeta Conciencia. Es difícil ver a los verdaderos, especialmente en la Biblia. Por ejemplo, yo estaba leyendo a Oseas y por momentos parecía el Dios Padre de las luces, pero al seguir leyendo te das cuenta que es el falso, pero en ocasiones parece el verdadero y me cuesta entender bien. Tú lo decías, ¿no? Cuando hablamos de los profetas mayores, tienen un calibre de claridad distinto al profeta menor. El profeta menor, yo podría interpretar que no tiene esa claridad total y absoluta en la prédica o en el mensaje que transmite. Allí que vemos a Daniel, Ezequiel, Jeremías y
¿Sí me falta? Isaías. Claro, también en el contexto que vivían esos hombres era distinto, ¿no? Digamos que la incidencia de los falsos dioses fue tan fuerte y un hombre bajo esa condición, bueno, por más que hayan recibido el mensaje profético, tenderían a equivocarse, como evidentemente pasó. Y a eso súmale otro punto importante para comprender esa cuestión que hace nuestro oyente, y es la manipulación en las transcripciones. Ah, bueno, esa es otra, sí. Si en las transcripciones o en las traducciones de la Biblia se cambió mucho sentido de la cuestión. También Rodrigo Coleman, desde Venezuela. Hombre, Rodolfo, un saludo para ti. Buenas noches, saludos desde Caracas. Felicito al equipo por continuar ayudando a todos quienes escuchamos a descubrir tantas e interesantes cosas actuales. Fuerte abrazo para ti, mi hermano. Félix desde Ecuador dice, hola amigos, de RCPC, saludos desde Ecuador, abrazo de corazón. Hola Neil y mesa de trabajo, al fin los escucho desde la tranquilidad de mi casa. Manden un saludo para mi hija Talena, que la amo mucho, y a Nisa, mi amada, de la cual estoy eternamente enamorado. ¡Wow! Hombre, el cipote de amor tan grandísimo. Un saludo para ella. Gracias por su tiempo y entrega del mensaje y la luz. Él se llama Joaquín, vive en Argentina, oyente fiel de RCPC, sobre todo del programa investigativo Descubriendo. Paulín, que está en La Plata, dice, Bergoglio fue más allá de lo que ustedes dicen. Él no habló del fracaso de Jesús, sino que directamente habló del fracaso de Dios en la cruz, en la tierra. Sí, en la tierra. Sí, así es. Corregimos, porque así como dice Paulín, fue que dijo Francisco. Tengo entendido que los mayas, después del 2012, se encuentran actualmente en modo GPS, recalculando. Bueno, los mayas no, nosotros que estamos perdidos en la interpretación. No, los mayas tenían claridad, pero precisa y absoluta. Los mayas tenían un calendario que ni siquiera los científicos han desarrollado. La NASA. Ni la NASA, con toda la plata que tiene y recursos, lo tiene. Lo que pasa es que lo que pues muchos no tienen en cuenta es el tema de los calendarios pues terrestres, ¿no? El famoso gregoriano, el romano. Y el judío. Y esto ha hecho un desfase en el tiempo importante, pero los mayas no se guiaban por eso, los mayas se guiaban por los astros, la luna, el sol, la galaxia, una precisión milimétrica. Y ahí, bueno, mientras nosotros desconozcamos esto, mucha gente los verá como falsos profetas. Claro, también dice Joaquín, una pregunta más. ¿Los profetas de la luz como Isaías, Daniel, etcétera, pueden hablar también del falso Dios? Al leer me da la sensación de que a veces recibían información de uno y en ocasiones de la otra fuerza, dejando al intérprete ver cuando habla el mal y cuando habla el bien. Esa pregunta, bueno, de alguna manera la contestamos o hay que profundizar. No, lo decíamos que en el contexto que vivían podría suceder. De hecho, les sucedió. Sin embargo, como él lo dijo, el intérprete logra distinguir en el mensaje las tinieblas de la luz. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta para leer sobre todo el Antiguo Testamento. Félix de Ecuador dice, los mayas determinaron el fin del mundo de era y no de... Perdón, dice, los mayas determinaron el fin de una era y no el fin del mundo, claro, que fue la distorsión que nos hicieron desde Hollywood, sobre todo. A partir del 2012 se percibe un momento de amanecer, despertar de la nueva conciencia de la humanidad. Exacta la aclaración de Félix. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, y el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Si la profecía produce muerte, destrucción y pérdida, sabemos que no es de la luz. Esa es una de las definiciones que nos entrega Félix para comprender a un falso profeta o falsa profecía. Allí tienen el pastor efectivo, Cash Luna, efectivo Luna. Cash Luna, porque cash significa money efectivo. Oiga, hasta el nombre se lo puso. Sí, no. Oiga, este es una adoración profeta del dinero impresionante. Cash Luna, efectivo Luna. Y luna de oscuridad, diría yo. No porque la luna sea oscuridad, sino el símbolo. También este Cash Luna dijo que éramos mini Jehová Junior, dice Joaquín. Marjorie también dice, los escucho desde la Dorada Caldas, excelente programa, un abrazo. Joaquín también dice, gracias por la respuesta, es verdad, las modificaciones te confunden, pero no es suficiente para los buscadores incansables. Paulín dice, ¿para cuándo el programa sobre el libro de Job? Paulín está confundido con el diálogo de Job, de Satanás con Jehová. Con Jehová. Hombre, para entender de otra manera, era como Jehová hablándose al espejo. Las tinieblas siempre ha intentado confundirnos.
Sí, porque mucha gente cree que ahí está hablando Dios, el verdadero, con Satanás. O sea, es un versículo que se utiliza para decir que Satanás no es el mismo Jehová, porque está hablando el uno con el otro. Entonces, ¿cómo puede hablar el uno con el otro si son el mismo? Entonces, es La misma organización. la misma con sus dos organización con sus dos caras. Es la misma organización con sus dos caras. Eso es como lo representó en El Señor de los Anillos, el muñequito este, ¿cómo es que se llamaba? El maluquito. Sméagol. Sméagol, que él tenía una parte que bien y otra parte maquiavélica. Pero se hablaba el mismo. Se hablaba el mismo, sí. Se le comiste el cuento de que era bueno. Claro, porque el bien que se expresa en Job tampoco es bueno. Claro. Es el bien de las tinieblas. Es el bien de las tinieblas. William Matamoros desde los Estados Unidos nos dice: saludos, Neil, y a ti y a la mesa de trabajo, aunque no puedo escucharlos porque estoy trabajando. Ya saben que estamos siempre apoyándolos, claro que sí. Alex Cruz también desde Perú nos saluda, él siempre está muy atento. Alex Cruz hoy me envió un video, me dijo que lo analizáramos, y era un judío, un rabinito, un personaje, un maestro judío, que dice que él descubrió cuál era el nombre del 666. Y adivinen quién es el 666 para él. Para el rabino judío. Sí, para el rabino judío. Jesús. Sí, me imagino. ¿Y qué sustento utiliza? Eso es un falso profeta. Sí, porque toman los números. Sabes que el 666 es el número de la bestia. Entonces ellos sacan unas cuentas Y da Jesús. y da Jesús. Eso da hasta para que diga Nerón, eso da para que diga lo que sea. Sí. Es que el nombre de la bestia no es porque usted determine qué es 666, sino que entienda que es un sistema. Claro. Que es un sistema. Bien, entonces tenemos 8:48 ya casi para terminar. Muchachos, ¿cómo nos protegemos de los falsos profetas? Esta es la parte final del programa, muy importante, y quisiera que cada uno de ustedes dé su aporte de cómo se protege usted hoy de un falso profeta. Neil, antes que entremos en eso, puedo Ajá. dar aquí Claro. Bueno, mira, esto nos lo compartió un gran amigo, Daniel Torres, y hace parte del libro de OVNI, la gran alborada humana, de un diálogo de un hombre de las estrellas llamado Crunula. Es el comandante a Enrique Castillo, y dice cómo es un profeta, un verdadero profeta. Interesante. Y dice que para profetizar lo que siempre será el futuro, se deben tener en cuenta los hechos del pasado, que darán una secuencia que determinará un porcentaje muy alto de fiabilidad al futuro. No será total, pero entre un 80 y 90% será un resultado final. Y dice que para interpretar se requieren básicamente dos de las facultades más importantes del ser humano. La primera es la clarividencia y la segunda es la lógica. La primera debe ser natural e innata y la segunda basada en un conocimiento profundo de los hechos del pasado. Así estas dos facultades se unen para dar paso a la interpretación. El pasado debe saberlo. Está íntimamente ligado al futuro y en el centro de los dos, uno realizado y otro por suceder. Esto es lo que ustedes llaman el presente. Entonces aquí habla de cómo debe ser un verdadero profeta. Excelente. Es un aporte impresionante, Daniel, que nos hace comprender. Mira, que estábamos hablando de profeta como ese mensaje que le llega por inspiración divina, es decir, que le aterriza el mensaje, que lo contactan. Pero el otro es el que estábamos hablando, el ser capaz de predecir a través de señales presentadas, que es lo que dice, conocer el pasado, tener ese don de clarividencia y la lógica. Para proyectarse a futuro, y tienes un 80% de posibilidad. De 80 a 90% de posibilidad, de fiabilidad. De fiabilidad. O sea que se puede equivocar. Claro, Sí. Bueno, entonces eso es importante porque ese profeta se puede equivocar. Tiene un margen de equivocación. Pero debe tener todo el contexto, ¿no? Ese pasado, analizarlo con lógica, por su propia cuenta y tener la clarividencia. ¿Y qué es la clarividencia? Un pensamiento claro, sistemático de los acontecimientos que han pasado, y eso te va a permitir ver más claro lo que puede pasar hacia futuro. Y ese es natural, lo trae la persona. Eso es un don natural, exactamente. Es un don. Es innato, muy bien. Bueno, muchachos, vamos aportando para cerrar. ¿Qué creen ustedes que debemos hacer o qué harían ustedes para protegerse
que pueda servir como guía a los oyentes de un falso profeta. Bueno, tú lo has dicho al principio del programa, tú dijiste que para blindarnos de todo eso es primero un crecimiento espiritual, un crecimiento por dentro, en mantener un cuerpo limpio, un corazón puro y una mente llena de conocimientos. Tratar de enfocarnos en esas tres primicias para saber tomar las decisiones por nuestra propia cuenta y sobre todo tener el conocimiento claro de la profecía, saber en qué momento estamos, y eso a nosotros nos va a ir blindando de todo. Por ejemplo, Jesús dio unas pautas para reconocer a los falsos profetas. Esperamos que este programa le haya servido para tener esas herramientas de identificarlo, pero no solamente eso, sino ir también trabajando por dentro. Sí, yo recogería lo que dice Juan sobre las tres condiciones de la mente llena de conocimientos primero, porque uno pensaría en una de las dimensiones que, bueno, es saber muchas cosas, y sí, para blindarse de los falsos profetas hay que saber muchas cosas, tener un contexto general, como lo decía también lo que nos compartió Jorge, un conocimiento del pasado también, pero también tener la mente llena de conocimientos de leyes eternas. Ustedes lo decían, creo que eras tú, Neil, conocer el conocimiento de la luz y la verdad te blinda para poder identificar las tinieblas. Tener un cuerpo limpio, sí, una condición de alejar de nosotros la condición del vicio, de los errores que nos atrasan, nos pervierten nuestro cuerpo físico, esa mancha del pecado que no deja florecer esa inteligencia que tú hablabas de celular, ¿no?, que traemos desde el origen. Y ese corazón puro que no es un corazón pues con bonitos sentimientos, no es solamente eso. Es un corazón que logre, Sin rencores, sin sin odio. exacto, que logre conectarse a esa esencia interior, a esa lógica universal, para poder de esa forma, digamos, ser el reflejo, ¿no?, de ese trabajo interior que te proteja de esos personajes que quieran engañarte. Ahí está la clave, y la lógica nos dio varias claves, ¿no? Yo sí quiero citar un libro aquí que se llama La Memoria RAM 1, escrito por un hombre de contacto, Carlos Torres, en el cual menciona 3 clases de conciencia, ¿no? Y cada conciencia da como una capacidad a quien la tiene. La conciencia primaria le permite a quien la que practica o la tiene el don o el talento de la intuición. La intuición, uniéndolo con lo que decía Jorge, es prácticamente un complemento de la clarividencia. Y quien tiene esa conciencia primaria, que es la básica, que es el recordar de esas memorias básicas, obtiene la intuición. Y esa intuición le permite conectarse con su corazón, le permite realmente saber que aunque no tenga mucho conocimiento y mucha profundidad de la verdad, por lo menos siente en su corazón que lo que está, o ante quien está escuchando estos tantos falsos profetas que engañan a la humanidad, que visten con una faz o una antifaz, demostrando y mostrando una cara que no son, o unas horas que aparentemente convencen como si fueran de la luz, le permite a esa persona humilde, como dándole una condición de realmente el profeta como Juan, y sencilla, conectarse con su corazón. Y esa conexión con el corazón le permite la conciencia primaria, que es la intuición. Ahí se blinda porque no todo, aplicando la lógica, puede conocer realmente si lo que se dice es real o no. Y aplíquelo como el conocimiento de la naturaleza, que eso sí lo marca dentro de un parámetro que no lo hace equivocar. Bueno, ¿cómo hace uno la distinción entre un falso profeta? No, ¿cómo te proteges? ¿Cómo me protejo? Bueno, primero, teniendo un conocimiento que hemos hablado mucho aquí del plan estelar, de los hermanos cósmicos, y yo resalto mucho lo que nos dio el plan A en sus 3 fases y lo que nos da la lógica. Esos 2 documentos traen muchísimo conocimiento para que el hombre despierte y sepa qué es lo que tiene que hacer en esta tierra y de quién no debe dejarse engañar. Nos habla de que tenemos que tener amor, de que tenemos que ser personas humildes, de que tenemos que brindar ese conocimiento a todo aquel que lo quiera tener. Nos dice que, resalto también lo que nos decía Salim,
que es importante tener un cuerpo limpio y un corazón puro, para que así aflore ese conocimiento del cual, primero que todo, tenemos como algo mental, como algo intelectivo, y luego hacerlo inteligente, o sea, luego hacerlo práctico, accionarlo entre nosotros. Y así, de esa manera, teniendo esas bases de la lógica y de ese plan A en sus 3 fases, pues estaremos alejándonos de ese tipo de personas que solamente nos quieren desviar. Muy bien, muchachos. Por ese aporte de cada uno de ustedes, yo resumiría lo que ustedes han dicho, lo que ustedes todos muy bien han dicho, en cómo nos protegemos. Desarrollo interior. El desarrollo interior nos va a proteger de esto porque ¿cuál es el nicho, cuál es el público, ¿sí?, que añora un falso profeta? El quinto impulso, el impulso de la creencia. El hombre que no se ha desarrollado dentro de esos impulsos de la creación. En 1 Juan 2:18 dice, hijitos, ya es el último tiempo, y como vosotros habéis oído que el anticristo ha de venir, así también el presente ha comenzado a surgir, o al presente ha comenzado a surgir muchos anticristos, por lo cual sabemos que en el último tiempo, sabemos que es el último tiempo. Entonces salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. En este tiempo serían muchos anticristos. La negación del Cristo interior, el poco desarrollo interior, es lo que le permite a usted ser parte de la manipulación. Si hace lo contrario, es decir, el desarrollo interior y forjar el Cristo interior, usted no va a comerle cuento a los falsos profetas. Depende de usted, no de ellos. Es la decisión y determinación que usted tenga para llegar a la verdad. Recuerde que Jesús dijo que conoceremos la verdad y ella nos haría libres de estos falsos profetas. Recuerde, el falso profeta o el personaje que hable de la luz será falso profeta para las tinieblas, pero el que hable de tinieblas es el falso profeta para la luz. Nos vamos agradeciéndoles infinitamente su participación. Saludamos a otros oyentes que nos han escrito, como Luis Adriano Parra Monsalve desde Cali. Soy Adriano, me encanta su palabra. Gracias. Pablo Redín, un saludo desde Brasil a toda la mesa de trabajo. Gracias, Pablo. También Jorge del Razo Balbuena. Gracias, tienen toda la razón. Los tesoros están en el corazón. Eso no lo dijimos nosotros, lo dijo el jefe, Jesús, el Cristo, el vástago único de la creación. También nos saluda, más abajo nos saluda Karen, nos dice: excelente programa, gracias por brindarnos este espacio para comprender este tipo de información. Marcelo Solís Quijano dice: cordiales saludos desde la Ciudad de México. También Sandra Van der Linden dice: para librarnos de estos falsos profetas debemos desintoxicarnos de tantos aleluyas. Está buena. Y dejar de la autoacusación y amar la vida y solo vivir la palabra de Cristo, como describe Mateo 23. Muy clara nuestra oyente. Muy importante la información, dice Verónica García, que comparten sembrando las semillas, o mejor, la semilla para que cada cual busque y encuentre esa verdad que fluye de nuestro ser. Muchas gracias, dice Marjorie Rodríguez. Así es. Bueno, aprendimos, siento que aprendimos todos. Ha sido un placer compartir con ustedes esta investigación, esta pequeña investigación, y ojalá sea de inspiración para ustedes, para que la continúen, para que la complementen, para que desarrollen más de lo que nosotros pudimos desarrollar aquí, y así entonces serán ustedes sus propios maestros. Así fue enseñado. Gracias. Nos encontramos el próximo viernes a las 7:30, diferido martes 9 de la noche. Pueden entrar a descubriendo.com.co, ir a audios y descargar los programas anteriores, ver nuestros videos y artículos en la página. Muchas gracias. Recuerden, descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo.
La certeza en la búsqueda de la verdad.